Yo creo que este tipo de debates nos deben ayudar a volver a discusiones básicas de lo que es la ciudad y de lo que es la vida social, ya que aquí citaron la sociología, yo soy socióloga. Me gustan mucho estas discusiones. Creo que, y lo primero que quiero decir es eso, yo creo que los debates deben ayudarnos a tejer una línea de reflexión y de decisiones, como lo exigían aquí algunos compañeros. Las decisiones no obedecen solo a reacciones, sino a reflexiones profundas y aprendizajes profundos y compartidos frente a lo que ocurre en la vida social y en este caso en la vida de Bogotá. Y a mí sí me preocupa mucho, y se lo digo con todo el respeto a mis colegas que pertenecen a bancadas inspiradas religiosamente. Yo lo respeto mucho, sé que hay una conexión, además, no soy ingenuo, entre religión y política. Pero sí creo que instrumentalizar la fe solamente para tratar de generar una crítica absolutamente sesgada, sin argumentación histórica, sin argumentación sociológica, sin argumentación jurídica, ¿cierto? En torno a una corriente política, ¿sí? O en torno a un tipo de otra de actuación de una administración, o en torno a una institución cualquiera, como puede ser la policía, no les hace honor. No hace honor instrumentalizar la fe. Porque creo que la fe es algo muy importante para los seres humanos, para las sociedades. Es un cohesionador social. Volverlo una argumentación de odio o un divisor a secas solamente para enrutarlo contra alguien más, no le hace honor a la gente creyente. O tratar de volverse vocero único de todos los creyentes, como aquí lo escuchamos hace cortos minutos, y decir, ¿los creyentes piensan eso? Sí, todos. ¿O están intentando imponer aquí una visión única y una versión única de lo que es la fe y lo que son los creyentes? Además, con una intencionalidad moral muy preocupante. Estos son los buenos creyentes, estos son los malos creyentes. Espero que no esté ocurriendo algo así, pero sospecho que sí. Y creo que instrumentalizar la fe de esta manera no le hace honor a ningún creyente, ni a ningún líder que inspirado en su fe quiere que la política tenga unos u otros comportamientos. Y eso no está bien, no porque lo diga yo. En la historia no está bien. Ha llevado a grandes desastres la historia del mundo y del país. Y de eso quiero pasar a hablar también, presidente, de la importancia de las libertades y de la diversidad en una vida social. Porque es que la única libertad que existe no es la religiosa, así como la única que existe no es la sexual, así como la única que existe no es la de pensamiento. Justamente ese es el valor de las libertades. Existen en relación y en diversidad. Y lo que produce el intento de imponer alguna de ellas moralmente por encima de las demás es que lo demás se convierta en confrontación y violencia. Cuando en este consejo o en los estrados públicos de cualquier tipo o en los medios de comunicación y en los debates públicos se niega sistemáticamente, por ejemplo, por poner un ejemplo que aquí es muy conocido, las libertades de género y sexuales, se les estigmatiza, se les trata como enfermedades, se sugiere que se traten a través de terapias de reconversión o que se denominen anormales o que se denominen enfermas las personas que tienen algún tipo de diversidad sexual como parte de su libre desarrollo de la personalidad, como parte de la naturaleza misma y de la humanidad misma. Cuando eso ocurre en repetidas ocasiones y luego esas personas responden en clave de confrontación a quienes los han negado y desconocido durante tanto tiempo, esta es la historia básica del conflicto en la vida y en la historia de la humanidad. No hay que poner cara de sorpresa, hay que reflexionar hacia adentro y también pensar uno cómo puede cambiarse a sí mismo para desescalar esas confrontaciones y esos desconocimientos y estas estigmatizaciones y estos discursos del odio. Aquí, los mismos que defienden los buenos valores de los creyentes en abstracto, que no existe,
ningún abstracto existe así de esta manera, son los mismos que luego se sorprenden cuando a quienes han negado y a quienes han estigmatizado levantan la mano y dicen no me trate así. Entonces yo sí les propongo una reflexión muy profunda hacia adentro si realmente nos preocupa disminuir los niveles de confrontación y de violencia en esta sociedad y los niveles de odio, o si lo que nos preocupa es simplemente bajar la que a mí me gusta o no me gusta y estigmatizarla y llevarla al estrado del odio para que todos la maltraten y la sigan estigmatizando más y la sigan disminuyendo, mientras la mía se enaltece como la buena del paseo. Yo creo que en esta sociedad, en este país, ya nadie es tan tonto para creer en este tipo de lógicas argumentativas. Por eso yo digo, respetémonos en la capacidad argumentativa de la gente. Aquí se ha estigmatizado seguidamente, debate tras debate sobre libertad sexual, sobre educación, sobre los derechos de los niños y las niñas, a la gente que tiene algún tipo de diversidad sexual y luego se espera que esa gente no reaccione y que se quede callada y se esconda debajo del sofá, vaya a una terapia de reconversión. ¿Eso es lo que esperan que ocurra con la vida social? Yo creo que no. Y yo creo que es importante además respetar, no solo citar un pedacito de la Constitución, sino comprender la Constitución integralmente, así como la Biblia. Todos los textos, entenderlos integralmente, y más cuando son tan importantes en la consolidación de la cohesión social de nuestra ciudad. Y entender integralmente la Constitución implica entender también que habla de todas las libertades, que habla de la diversidad como una instancia de respeto, como parte de los valores que debemos responder, no valóricamente, sino en términos de valores, que se entiende mejor aquí en Colombia. Entiendo que las doctrinas de otros países lo llamen distinto, pero aquí se entiende mejor el debate de valores, ¿cierto? Y en los valores la diversidad es un valor muy importante. Sin la diversidad no es posible la vida social. Y la humanidad ha pasado por conflictos muy importantes, por guerras muy importantes para llegar a estas conclusiones, como para que hoy aquí intenten desmontarlas como si fueran conclusiones naturales. Nos hablan a nosotros que somos los que naturalizamos las discusiones. No, señor. Lo que están intentando hacer con este tipo de debate es naturalizar una sola diferencia, una sola opción, una sola manera de ser creyente, una sola manera de tratar la diferencia social. Eso sí es uniformizar, eso sí es naturalizar y decirnos que hay una sola forma de reaccionar frente a estas cosas. Yo no apoyo las manifestaciones violentas que estigmaticen a nadie. Lo pueden ver durante toda mi historia y trayectoria política. Pero tampoco voy a permitir que aquí se estigmaticen expresiones de la gente y críticas que pueden expresarse sí de mejor manera, y creo que frente a eso podemos hablar, pero no satanizarlas o volverlas aquí reprochables o hacer que la gente se tenga que avergonzar por criticar a la iglesia porque se presentan abusos de parte de los sacerdotes a niños y niñas, o porque haya, como muy bien lo dijo una pastora hace algún tiempo en un audio que rotó por todos lados, ¿cierto? El intento de tratar de decirnos que la gente religiosa no debería comulgar con la izquierda. Cito a la pastora: yo sé que en las iglesias sí hay algunos pastores y muchos creyentes que están de acuerdo con el gobernante, refiriéndose a Petro, y dieron su voto por el gobernante, refiriéndose a Petro. Así que yo les aconsejo a ustedes, hermanos, que ustedes reconsideren. Dios nos puede castigar, se puede enojar contra nosotros, nos quita las bendiciones, se aparta de nosotros y peligrosamente hasta un día, hasta perderemos la vida eterna. Cierro comillas. Y después viene el señor concejal aquí a decirnos que el progresismo está en contra de algunas formas de ser creyente. No, señor, esto sí es estigmatización y son discursos de odio, y yo sí pido que esto también sea investigado, porque nos están estigmatizando y tratando de decir que este gobierno está en contra de la gente de fe. Nada más falso y mentiroso. Este gobierno ha garantizado al pueblo mejoras en sus condiciones de vida, ha hecho que la gente tenga tierras, ha hecho que la gente tenga garantías económicas para que se redistribuya la economía en nuestro país. Nada de esto va en contra de Dios, es mentira. Y tratar de utilizar a Dios para demostrar lo contrario es, si quieren, también falso testimonio. Así no son las cosas y así no hay que tratar la fe de la gente.
Y yo le pido en estos últimos 30 segundos que le voy a pedir, presidente, a la administración que simplemente mejore. 10, 30 segundos. Gracias. Que la administración mejore la estrategia de diálogo social. Porque yo creo que aquí lo importante, secretario, es que las diferencias siempre van a existir en la sociedad. Benditas sean las diferencias y la diversidad. Y el conflicto también, porque no siempre se llevan de la mejor manera las diferencias. Ahí es cuando la administración debe garantizar una estrategia de diálogo social que no está en manos de la policía. No le exijan a la policía lo que no es de la policía. Está en manos de la administración y está muy debilitada porque esta administración está convencida que lo que hay que hacer es enmayar las diferencias, así como las columnas del metro. Y esa no es la manera de dirigir y gobernar una sociedad donde la diferencia, la diversidad y el conflicto son algo normal, que sí es normal. La manera como lo resolvemos, lo tratamos y lo dirimimos es lo que nos hace una sociedad democrática. Y ahí es donde yo siento que esta administración está fallando. No frente a los religiosos, frente a todos los conflictos. Y les pido que hagamos un pacto en este consejo para que los conflictos se traten de una manera dialogada y concertada. Gracias.